en qué consiste este tipo de certificaciones, cuáles son pues, los lineamientos generales y pues de qué va a nivel ideológico. Ok, bueno, pues vamos a iniciar entonces. Les presento al licenciado Julio Peñalosa. Es un conocido de un posgrado que tuve la oportunidad de realizar en la universidad. Él igual realizó este posgrado en sistemas de calidad y pues de hecho está muy mezclado en el ámbito profesional de las certificaciones. Bueno, pues vamos a iniciar. Adelante, Julio, te cedo la palabra y cualquier inconveniente técnico, por favor, notifícamelo. Ok. Bueno, pues buenas tardes. Como les comentaba, mi nombre es Julio Peñalosa. Yo soy, también estudié esta maestría en sistemas de calidad y tengo algunos años ya trabajando en cuestión de certificación en calidad kosher, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito de qué viene todo esto de la certificación kosher, que de pronto hasta suena rara la palabra, ¿no? Entonces, ¿iniciamos, Irving? Adelante. La presentación. Ahí está. Bien. Nada más, permíteme. Ahí está, bueno. Muy bien, iniciamos, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito de la historia, de qué trata esto de la certificación kosher y bueno, la imagen esta pues probablemente a más de uno le representa algún recuerdo, ¿no? A lo mejor hay alguna Semana Santa que tuvieron que ver esta película porque pues era lo que había. Y pues es Moisés, ¿no? Moisés es el profeta, digamos, más grande para el pueblo judío. La certificación kosher es una certificación de carácter que tiene sus principios en un carácter religioso, ¿no? Entonces, pues tenemos que hablar de dónde proviene esta certificación. Entonces, en la religión judía y en la tradición judía se habla de que Moisés recibió las tablas de la ley, por así decirlo, donde venían estos famosos 10 mandamientos en el monte Sinaí, de parte de Dios, ¿no? Entonces, aparte de estas tablas, Dios también le compartió muchas otras preceptos, pero de manera oral. Lo que sucede es que después de la muerte de Moisés, pues se siguieron transmitiendo estos preceptos de manera oral, de maestro a discípulo, de padre a hijo, y los 10 mandamientos pues seguían como tal, ¿no? Entonces después empiezan a perseguir a los judíos por distintas razones. Vuelven a caer en esclavitud después de salir de Egipto, en Babilonia precisamente, pues vuelven a sufrir por ahí muchas cuestiones y entonces van por ahí y en tiempos de Jesús, que estaba el Imperio Romano acá en posesión de Jerusalén y toda esta zona que era lo que para los hebreos era la tierra prometida. Entonces, ahí vieron muy cerca su exterminio, destruyen el templo, que para ellos era lo más sagrado. El templo, ahorita lo que queda del templo es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos acá en Jerusalén. Y entonces ellos temiendo digamos, por su especie, por su raza, o como lo podamos decir, dicen, ¿sabes qué? Pues nos tenemos que ir de aquí de la tierra prometida, aunque nos encanta vivir aquí, pero pues nos están matando, ¿no? Nos están acribillando ahí, etcétera, etcétera. Entonces, se van, principalmente se van a la parte de Europa del Este,
y a los países también acá que están más hacia el Mediterráneo, como España principalmente, Marruecos y un poco también acá Medio Oriente, Siria y etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen para poder irse y temiendo su extinción? Pues escriben toda esta tradición oral que estaba por ahí, ¿no? Y surge lo que se conoce como el Shulchan Aruch, que es un compendio donde viene ahora sí que todo lo que un judío tiene que hacer para cumplir con lo que se espera, ¿no? O con lo que Dios espera de ellos, según la tradición judía, ¿no? Entonces, aquí en el Shulchan Aruch es donde se escribe y precisamente un apartado muy importante para los judíos es precisamente la alimentación, ¿no? Entonces, ¿seguimos? Ok. Entonces, ¿qué significa kosher? Kosher viene de la palabra kasher, que significa apto. ¿Sí? Kosher es algo que es apto para que un judío lo consuma, pero también es apto para que un judío lo vea o lo realice o incluso lo piense, ¿no? Por ejemplo, hay celulares kosher, hay páginas kosher, hay videos kosher, hay música kosher, etcétera, ¿no? Pero lo que aquí nosotros queremos revisar el día de hoy es precisamente la alimentación, ¿no? Entonces, seguimos. Ok, bueno. Los status kosher. Esto es algo muy importante y esto es probablemente el motivo por el cual hay que certificar los productos kosher, ¿no? Como vemos acá en la figura de las etiquetas, hay una etiqueta que dice dairy o lácteo, meat, que es carne o cárnico, y parve o pareve, que la traducción es neutro, ¿sí? Esa es la traducción. Entonces, podemos deducir que en general los productos, y digo en general porque no es obligatorio como tal, pero en general los productos dairy serán aquellos que contengan leche, que sean derivados de leche o que tengan algún ingrediente lácteo en su composición, como yogurt, quesos, etcétera, ¿no? Lo de meat, pues estamos hablando de carne e incluso pollo también entra dentro de esta categoría y todas las aves que están permitidas en cuanto a al consumo de kosher. Y por último, cuando hablamos de parve o neutro, pues estamos hablando de productos que estén exentos de estos otros dos estatus. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante identificarlos? Porque entre estos productos, entre estas tres estatus, algunos de ellos está prohibido mezclarlos. Entonces, para poder sentarse a cenar, ellos necesitan revisar si pueden mezclar o no los ingredientes. Es por ello que hay que señalarlos. ¿Seguimos? Bueno, quisiera hablar un poquito sobre el estatus kosher parve. Creo que queda claro que cuando hablamos de lácteos, quesos, cremas, etcétera, ¿no? Y de cárnicos, pues en general es carne, aunque también podríamos hablar de, por ejemplo, un producto como el caldo de pollo o caldo de res o algún preparado, ¿no? Pero en general son cárnicos, embutidos, etcétera, ¿no? De las especies animales permitidas precisamente en la Torah, ¿no? Entonces, hablar de kosher parve significa hablar de un sello que te está garantizando que tu producto esté libre de lácteo y de cárnico, ¿sí? Entonces, en general son alimentos de origen vegetal en su estado natural y alimentos de origen mineral también, ¿no? Aunque también hay mezclas. Entonces tenemos que cualquier manzana, elote o cualquiera de los productos que estamos viendo aquí, pues son kosher en sí, por sí mismos, ¿no? Y la combinación de estos será kosher también, siempre y cuando sea supervisada, ¿no?
ya los ingredientes derivados de cualquiera de estas fuentes o incluso petroquímicos o etcétera, también entran dentro del estatus kosher parve. Entonces, este estatus en particular es muy buscado también por personas que tienen una dieta vegana, por ejemplo, o por algunas religiones. Y ahorita lo vamos a ver un poquito. ¿Seguimos? Ok. ¿Quién consume kosher? Bueno, pues kosher, seguimos adelante. En general, podríamos pensar que lo consumen los judíos, que son bastantes, ¿no? Bueno, no tanto comparado con los mexicanos, ¿verdad? O algunos otros países, ¿no? Pero hasta el 2016 había 14 millones de judíos en el mundo, ¿no? Y estos pues son los principales consumidores de kosher, podríamos pensar. Sin embargo, seguimos, tenemos datos de que el 80% de las ventas de los productos kosher fueron fuera de la población judía. Y aquí estamos hablando de musulmanes, de adventistas, de veganos, intolerantes a la lactosa, no sé, varios de estos, incluso el sello kosher parve está muy relacionado y no es igual, pero muchos productos orgánicos están certificados kosher parve también, ¿no? Los que califican, por supuesto. ¿Seguimos? Entonces, ¿cuánto es lo que vale este mercado en general? Pues estaba estimado al 2017 que 160,000 millones de dólares es lo que se está comercializando, ¿sí? También tenemos otro fenómeno que es el del business to business, ¿no? Probablemente algunas personas ya lo han vivido y no es necesariamente que le quieran dar este valor agregado para venderle al mercado judío en particular, sino que, por ejemplo, le quieren vender a una empresa muy grande y esta empresa es kosher, ¿no? ¿Por qué? Porque va a consumidor final. Entonces, pues para poderle vender, tienes que hacer tu producto, tu materia prima que vendas o tu insumo kosher, ¿no? Para que estas empresas te compren. Entonces, es, digamos, a veces, no tanto porque se busque dar este valor agregado al consumidor final, sino porque ya es un requisito de cliente, ¿no? Muchas veces la gente llama a las agencias de certificación buscando kosher porque si no lo compran, pues les dejan de comprar básicamente, ¿no? ¿Seguimos? Ok. Ahora, ¿cuáles son los principales países que consumen kosher? Bueno, pues obviamente así como lo muestra esta fotografía, pues Israel, ¿no? Israel, que es un estado que apenas surge en la década de los 40 y que lo hicieron precisamente para que se fueran los judíos que estaban siendo pues exterminados, ¿no? O que habían sido bastante masacrados pues por Hitler y en el Holocausto, ¿no? Y bueno, ahí es donde hay la mayor cantidad de judíos. Sin embargo, también tenemos una población bastante importante de judíos en Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos hay bastantes judíos y la tendencia de consumo de ellos es bastante más elevada que la gente de Israel, ¿no? Aparte que también tenemos que pues Estados Unidos es el socio comercial número 1 de México, ¿no? Por obvias razones. Y también tenemos bastantes consumidores kosher en Europa. En Latinoamérica tenemos bastantes en Argentina. Y en México también, en la Ciudad de México, hay una comunidad muy importante de judíos. Entonces, en general, ahí se consume, pero si nos vamos nosotros al súper, al que sea, por no decir un nombre, podemos meternos a la sección de salsas, pastas, etcétera. Nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de los productos ya están certificados kosher, ¿no? ¿Seguimos?
Ok. Entonces, ¿qué certifica kosher? Ok, kosher certifica, perdón, productos, certifica procesos, certifica incluso, por ejemplo, si tú tienes un transporte de líquidos, pipas, carrotanques, entonces para poder transportar líquido kosher es necesario que esté certificado. Por ejemplo, cuando me refiero a procesos, en el caso de que tengas un spray dryer o algo así, pues para que la gente pueda maquilar en tu instalación, pues tendrás que tener la certificada kosher. Y así, en general, productos, procesos y en ocasiones servicios. ¿Seguimos? Ok. ¿Cómo es el reconocimiento entre agencias kosher? En el mundo existen alrededor de 1,600 agencias kosher y contando, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque kosher no es un estándar como tal, ¿sí? Digamos que hay criterios bastante parecidos entre rabinatos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene sus propios criterios distintos debido a que incluso las costumbres entre judíos varían. Entonces tenemos que el reconocimiento no se da porque haya una figura central, digamos, como un dueño de esquema o algo así, como GFSI, como, digamos, Global Market, perdón, SQF, no sé, BRC, ese tipo de esquemas que tienen una estructura muy, muy marcada. Esto es muy distinto. El reconocimiento se da entre pares, y entre pares me refiero a entre agencias, ¿no? Aquí en esta diapositiva pues estamos viendo algunas de las 1,600 que existen, ¿no? Sin embargo, el reconocimiento se da entre agencias y hay algunos organismos a los que se adhieren, pero son estándares, digamos, particulares. Por lo tanto, antes de certificarte en kosher, es muy importante hacer un estudio de tu cliente, qué agencia o qué tipo de certificado kosher necesita, porque no es lo mismo ir a Israel, a una comunidad muy ortodoxa, muy cerrada, que ir a mercado abierto, por decir, Chedraui, Walmart, etcétera, ¿no? Entonces, el reconocimiento es entre pares y esto, pues a veces es un poco complicado, pero pues es la forma en que se actúa, básicamente. ¿Seguimos? ¿Podrías darnos un ejemplo de algún lineamiento que llega a tener kosher? Claro, por ejemplo, está prohibido el consumo de mamíferos que no cumplan los siguientes requisitos. Tienen que tener pezuña partida y tienen que ser rumiantes. Si no, por ejemplo, los osos o los tolos, los changos, los simios, etcétera, están prohibidos. Ese es un lineamiento muy particular, por ejemplo, ¿no? También existe, hace rato les platicaba un poquito sobre la prohibición de mezclar estatus. Bueno, pues el estatus lácteo y el cárnico están prohibidos de mezclarse. Entonces, si tú mandaras un producto de bebida que fuera un estatus, digamos, lácteo, no se lo podrían tomar en una carne asada. Por ejemplo, un agua de horchata no va con, ¿no? Entonces, esos son unos lineamientos, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchos. Y ahorita la verdad es que pues no es tiempo para entrar en esos detalles, pero cada uno de los estatus tiene sus propios lineamientos, ¿no? ¿Quién establece los lineamientos de origen? Ok, los lineamientos de origen, según la tradición,
que no queremos entrar en controversias ni mucho menos, pero la tradición dice que Dios se los dio a Moisés, ¿sí? O sea, vienen en la Torá, que la Torá es la Biblia, básicamente. Si tú abres los primeros 5 libros de la Biblia, ahí viene todo. Ok, muy bien. Bien, Sí, entonces continuamos. ok. De hecho, ya viene la parte de la sesión de preguntas de esta pequeña presentación. Excelente. Ojalá que las haya. Bien, bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta en específico? Sí, yo tengo una. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Por ejemplo, ¿qué relación tiene con algunas otras certificaciones o programas de certificación que se conocen como los que acabas de mencionar? ¿Alguna relación que se tenga en el aspecto de documentación y eso para que nos facilite? Por ejemplo, una empresa que ya tenga a lo mejor la FSC de 22,000 o alguna SQF o alguna BBCR, alguna norma internacional o algo así, de Mira, certificación de alimentos y que la documentación sea similar a esta. fíjate, la documentación en kosher es muy sencilla, ¿eh? O sea, una persona que ya está certificada en los esquemas como los que acabas de mencionar, tiene muy adelantada toda la chamba para kosher. O sea, en kosher ya casi no tendría que hacer nada una persona así en cuanto a documentación, ¿sí? Hay adecuaciones que hacer en planta, hay adecuaciones que hacer a lo mejor a los mismos documentos, e incluso muchas veces pues hay que cambiar proveedores, ¿no? Por alguno que sí cumpla con la especificación. No sé si más o menos eso. Sí, gracias. ¿Y está libre en internet estos lineamientos? ¿Se pueden buscar libremente o hay que bajarlos con algún costo? Fíjate, qué bueno que lo mencionas. Ahora sí que no hay un estándar como tal en Internet que tú puedas encontrar, ni siquiera a la venta, ¿no? Eso ya es de cada una de las agencias que certifican kosher. Yo lo que te sugeriría es, en ese caso, a lo mejor acercarte a algún consultor especializado en kosher o incluso puedes acercarte a una agencia directamente, ¿no? Ok, gracias, gracias. Por nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Abelardo. Hola, buenas noches. Ya nos comentó sobre el hecho de qué tipo de mercado está dirigido, ¿no? Pero que en el caso de productos que no se exportan, ¿qué tan conveniente sería un tipo de esta certificación? Mira, ahora sí que yo pienso que siempre es conveniente en el sentido de que sí se percibe como un valor agregado a tu producto, ¿no? ¿Qué tan conveniente? Ahora sí que es muy pues, relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes un cliente grande y fuerte, como por ejemplo Barcel, eh, y le vas a estar vendiendo un contrato de no sé cuántas toneladas al mes, pues sí es bastante conveniente certificarte kosher, ¿no? No sé si eso más o menos te da un horizonte. Sí, sobre todo también porque tenemos una comunidad también alta de cristianos, ¿no? Que tienen bastantes, o retoman bastantes, como que parámetros de los judíos y quizás también a ellos les conviene este tipo de adquisición de productos, ¿no? Y certificados. Sí, claro. O sea, hay muchísima gente que busca la certificación kosher porque ellos pues lo asocian directamente con algo de alta calidad, ¿no? Entonces, sí, definitivo, conviene darle ese valor agregado a tu producto y qué tan conveniente es, pues dependerá de cada uno de los negocios, pero en general es conveniente. Gracias.
Preguntan que si es fácil o si es difícil obtenerlo o por qué no todas las fábricas lo tienen. Si es que, perdón, Preguntan que si es difícil obtener la certificación, por qué no todas las fábricas lo tienen? yo creo que más bien si no es difícil, es la pregunta, ¿no? O Ajá. bueno, ¿por qué no todas las fábricas lo tienen? Pues porque para tener la certificación, pues hay que pasar por un proceso de certificación precisamente, ¿no? Que inicia con contactar una agencia de certificación pues que te pueda dar el servicio, ¿no? Y ya de ahí, a partir de ahí, hasta llegar a tener un certificado kosher. Y todo esto, pues, conlleva todo un proceso, ¿no? En el que hay que eh, implementar algunas medidas, hay que hacer alguna documentación, hay que realizar pagos, etcétera, ¿no? Ok, preguntan que por qué, si tienes una idea de qué porcentaje incrementa el costo en comparación de un producto que no es kosher. Fíjate, eso también es muy relativo, ¿sí? Por ejemplo, si tú te vas al Oxxo o a cualquier cadena, tú puedes agarrar las sabritas, literal, las sabritas amarillas y son kosher y no incrementa un peso, ¿me entiendes? Ok, Pero ya, por ejemplo, pero, a veces si te vas a conseguir materias primas, ahí sí yo he visto que hay una diferencia en precios, pues considerable, ¿no? Digamos, Sabritas, pues tiene un poder muy fuerte para poder negociar con sus proveedores, ¿no? Y que ellos asuman los costos y etcétera. ok. Preguntan que por qué el pescado es pareve si es carne. Ok, porque no está considerado carne, así. Y el huevo igual, ¿eh? Ok, El huevo de ok. gallina o de animal o de ave kosher. Es por un término ideológico entonces. Religioso, ideológico, Ah, sí. religioso. Ok, bien. ¿Qué parámetros o pasos a seguir para solicitar una certificación? Pues yo iniciaría por contactar una agencia. Sí, contactar una agencia. Ahora sí que hay distintas agencias. En México hay varias agencias también. Y pues yo les sugeriría que contacten una agencia que los atienda, pues que les dé un buen servicio y que los entienda muy bien, ¿no? Que se preocupe precisamente por ser un apoyo para la empresa más que, digamos, un negocio. Ok. ¿Podrías mencionar un par de ejemplos más de algunos requisitos que se deben cumplir? Sí, claro. Por ejemplo, no puedes utilizar un equipo en el que has cocinado algo lácteo. Por ejemplo, herviste leche, no lo puedes utilizar para algo cárnico. ¿Sí? Los equipos adquieren el estatus de los productos que procesan. Entonces, por ejemplo, ese es un lineamiento. Otro lineamiento es, una vez que un equipo se ha digamos, hecho de un estatus el cual no deseamos que tenga, es necesario que se realice un procedimiento que se conoce como kosherización, que es algo parecido a una sanitización, pero en términos de kosher. Es decir, le regresamos el estatus que queríamos que tuviera inicialmente, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre kosher y halal? Bueno, halal es un esquema o digamos ahora sí que halal es de musulmanes, básicamente, y kosher es de judíos. Esa es la diferencia así de entrada, ¿no? Y pues cada uno tiene sus lineamientos muy específicos. Ok. ¿Debes ser de la comunidad judía para trabajar en la implementación o dedicarte a la consultoría de esa certificación? No, no, para nada. Para dedicarte a la certificación, sí. Ok. Pero para propiamente dar consultoría, no.
Bien. No, no es necesario. Nada más sí tendrías que tener a lo mejor pues experiencia en el asunto, no sé, pero sí, sin problema. ¿Es caro certificarse en kosher? Es caro, ahora sí que depende, ¿no? Tenemos empresas que están en Estados Unidos y te cobran en dólares y tenemos certificaciones nacionales que tienen muy buena aceptación también y son más económicas. Acá tienen también otra pregunta que dice, ¿qué tan cierto es que solo se puede certificar si los productos son realizados por hombres y no por mujeres? Es falso, es falso. Oh, Sí pueden ok. realizarlo las mujeres sin problema. ¿El azúcar se considera kosher? Sí, 100%. Siempre y Ok. cuando sea azúcar, ¿sí? Porque luego ya tenemos de que, oye, es que esto también se considera azúcar. No, azúcar de caña. También Ok. se certifica, también se certifica. ¿Cuál es como la norma o el lineamiento como más que por la cultura mexicana se pueda parecer algo raro? O sea, ¿me entiendes la pregunta? Sí, bueno, yo creo que los dos que nos podrían parecer más, digamos, exóticos serían, número uno, la prohibición de comer cerdo, ¿no? El cerdo está estrictamente prohibido en la dieta judía, lo dice en la Biblia, entonces ahí sí no hay más que hacer. Y digo, pues aquí en México es lo que más se come casi casi, ¿no? El pastor, la cochinita y pozole, quién sabe qué tanto, ¿no? Y también pues la prohibición de mezclar lácteo y cárnico, pues nosotros también estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Incluso a veces estás haciendo una pasta o algo así y le agregas consomé de pollo y si tu pasta tenía crema, ya estás haciendo la mezcla prohibida. ¿Entiendes? Es algo tan sutil muchas veces y pues en la cultura mexicana pues nos gusta comer rico, ¿no? Ok. Oye, ¿la presencia de ciertos aditivos puede afectar la certificación, además de otros tipos de azúcares? Es correcto, sí. Los aditivos en general necesitan venir certificados y otros tipos de azúcares, supongo que te refieres como fructosa, etcétera, también puede afectar. Sin embargo, muchos de estos productos que ya están en la industria ya son kosher, porque precisamente ellos pues se adelantan a que ya saben que se los van a pedir las personas, entonces pues los certifican, ¿no? Ok. Oye, Ilse nos pregunta que pensaba que el azúcar de caña, eh, porque la mayoría de las marcas de azúcar utilizan carbón animal para el proceso de refinado. ¿Esto no influye? Carbón animal. Sí, se me hizo raro carbón animal, de hecho. Ilse, si estás por ahí, ¿a qué te refieres con carbón animal? Está raro. ¿Qué relación hay entre el origen de los ingredientes y el alimento kosher? Pues todo eso de ahí parte, ¿no? Una de las otras reglas es que todos los productos que sean derivados de algo kosher podrían ser kosher. Y todo lo que provenga de algo como por ejemplo el camarón que no es kosher, pues no podrá ser kosher nunca. Ok. Iriana pregunta, ¿quién regula las casas certificadoras kosher? Ahora sí que se regulan entre sí mismas. No hay un órgano central, un organismo central que diga, ¿sabes qué? Yo los organizo. No, no existe como tal. Ilse comenta que se hace con los huesos de animales. El carbón. Respecto al carbón, sí. Ok, pues no, fíjate que no tenía conocimiento de eso como tal, pero eh, buena tarea para investigar. Ok, bien. Bueno, pues parece ser que son todas las preguntas. Y pues bueno, muchas gracias por todas aquellas dudas que manifestaron. Si alguien tiene algo más antes de que terminemos nuestra sesión del día de hoy, por favor, coméntelo. Les comentamos ya nada más como de forma de anuncio que esta semana, la próxima semana, incluyendo este fin de semana, vamos a tener
capacitación en buenas prácticas de manufactura para todas aquellas personas que deseen consultarlo. Coméntenos aquí por el chat o por cualquier medio que nosotros tenemos. Antes, una pregunta adicional, nos preguntan que si algún encapsulante, por ejemplo la dextrosa, puede afectar. Sí, sí, también es lo mismo que los aditivos y estos tipos de productos. ¿Hay algún producto como estrella que se quieran certificar todo el tiempo? O sea, ¿cuál es el producto más certificable kosher? Mira, cuando me refiero, perdón, ahorita contestamos eso. Cuando me refiero a que puede afectar es que si el producto no viene certificado o en las condiciones necesarias, podría afectar la calidad kosher, pero muchas veces ya cumple, ¿no? Entonces varía. ¿Y qué me preguntabas, perdón? ¿Cuáles son cuál es el producto que más se certifica en kosher? Híjole, pues qué buena pregunta. Yo creo en México por lo menos tal vez el tequila. Se vende mucho. ¿El tequila es kosher? El tequila puede ser kosher. En México por lo menos tal vez el tequila. Bien, aquella persona que preguntó sobre la presentación va a estar disponible aquí en nuestro canal digamos, la sesión para que puedan volver a consultar. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias a Julio. Julio, si quieres hablar un poquito sobre tu certificadora en la que estás, con mucho gusto. Sí, bueno, pues yo trabajo para High Kosher y pues en lo que podamos atender. Nosotros estamos en la ciudad de Guadalajara y por ahí nos podrán buscar en la página de internet. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos, saludos, espero que se encuentren excelente, ojalá que hayan aprendido algo nuevo hoy respecto a esta certificación que, como vimos, es algo de carácter religioso, es algo, digamos, sí incluye aspectos que tocan la parte de inocuidad y de la calidad de los alimentos, sin embargo, sabemos que lo rige un aspecto más de índole pues religiosa, y pues así como kosher también existe halal, que tiene otros lineamientos, pero con un enfoque también hasta cierto punto pues ideológico, ¿no? Religiosos. Nos estamos viendo entonces en la próxima semana. Les recuerdo que tenemos las próximas capacitaciones de buenas prácticas de manufactura. Para quien esté interesado pueda escribirnos aquí en el chat y en los comentarios de Facebook. Saludos a toda la comunidad de Facebook que nos estuvo visitando el día de hoy. Y pues excelente. Espero que estén muy bien ustedes y su familia. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Igual, despídete, Julio, porfa. Muchas gracias a todos. Saludos. Que tengan buena noche. Buenas noches a todos. Hasta luego desde Guadalajara, Jalisco. Motus Q. Inocuidad en movimiento. Cuídense.